Si les pido que piensen en corrupción, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Existe entre nosotros una percepción generalizada según la cual la corrupción es cosa solo de políticos, poderosos o personas con influencia, pero ¿y si en realidad estuviera mucho más cerca de lo que creemos? Tristemente, América Latina ha sido un laboratorio de la corrupción por siglos. Se ha infiltrado en nuestros gobiernos, en nuestras empresas, en nuestras comunidades y en ciertos casos hasta en comunidades religiosas. ¿Sorprende? No debería, porque corrupción no es solo un escándalo protagonizado por algún político inescrupuloso de turno. Es una cultura, una forma de vivir que se ha normalizado al punto de que muchos ni siquiera la reconocen cuando la tienen frente a sus ojos. Los datos lo dejan claro. Según el índice de percepción de corrupción, la mayoría de nuestros países ha empeorado en la última década. Esto se traduce en hospitales sin insumos, escuelas cayéndose a pedazos, calles llenas de baches y sistemas de justicia que favorecen al que más paga. Por si esto fuera poco, la corrupción no solo afecta a nuestras sociedades, también está destruyendo el lugar que habitamos. ¿Cómo? A través de la tala ilegal de nuestros bosques, la contaminación impune de nuestros ríos, los permisos ambientales vendidos al mejor postor. No es casualidad que los países más corruptos sean también los que más sufren el deterioro ambiental. Cuando intereses particulares están por encima del bien común, los ecosistemas son sacrificados sin remordimiento. En contraste, el Señor Jesús se erigió como un ejemplo inquebrantable de integridad y justicia, enfrentando a la hipocresía y la opresión sin buscar el favor de los poderosos de su tiempo. ¿Qué significa para nosotros hoy esto de la corrupción? ¿Cómo pueden nuestras comunidades de fe no solo denunciar la corrupción, sino también actuar de manera concreta y transformadora para erradicarla? En el principio Dios creó y vio que todo lo que había hecho era bueno, confiándonos así la tarea importante de cuidar su creación. Mi nombre es Richard Serrano y en esta entrega de Y vio Dios que era bueno, exploraremos cómo la corrupción afecta a nuestra región en general y atenta contra el bienestar particular de la gente y su entorno. Nos interesa poner en perspectiva esta relación y particularmente preguntarnos por el papel de la Iglesia ante este gran desafío. ¿Cómo podemos llegar a ser parte de la solución y no del problema? Para esta conversación nos acompaña Loida Carriel Espinosa, líder del equipo de influencia de TIRFAN para América Latina. Carriel es una creyente comprometida, seguidora de Jesús, comunicadora social ecuatoriana que cuenta con más de 20 años de experiencia en defensa de derechos humanos, incidencia política y gestión de proyectos sociales en América Latina. Ha trabajado en la atención y protección de niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia y abuso sexual, así como con personas en movilidad humana. Bienvenida, Loida. Es un honor tenerte en este programa. Muchísimas gracias, Richard, por la invitación. Celebro este espacio y espero que nuestra conversación sea muy buena, sea de provecho. Claro que sí. Loida, comencemos por el término. No demos por sentado que todos saben de qué hablamos acá. A diario oímos hablar de corrupción, porque el tema encabeza los titulares de noticias, aparece vez tras vez en las conversaciones sobre política y en debates sobre justicia social, en fin. Pero de modo sencillo, ¿qué se entiende o se debería entender por corrupción? Bueno, la palabra tiene la idea de romper, la idea de quebrar o de dañar algo, ¿no? En el fondo tiene que ver con esta afectación de las relaciones. Corrupción es sacar beneficio personal a costa de lesionar de forma directa, también de forma indirecta, los derechos de terceros. Es usar cualquier cuota de poder para obtener un cargo, por ejemplo, para obtener beneficios económicos a costa de engaños, a costa de influencias o también de similares. Corrupción es hablar de daños a las personas, daños a las sociedades y muchas veces daños que son, la verdad, bastante irreparables. Muy bien, Loida, qué importante tener claro que corrupción tiene que ver con pervertir, con dañar. Ahora, ¿podrías mencionar las principales causas de la corrupción? ¿Qué puedes decir al respecto? La pregunta, Richard, es compleja y creo que amerita una respuesta larga.
que no podemos elaborar acá por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero digamos que en general la corrupción deriva de factores socioculturales, pero también de espirituales, por cierto. Vayamos por parte, ¿no? Nuestros pueblos nacieron bajo condiciones de explotación e injusticia, en las que el uso de poder trataba a las personas como cosas y lo que importaba era sacar beneficio de esa relación, pero una relación desigual. Luego, con el tiempo, se fue pasando a modelos de convivencia, de gobiernos y producción tendientes a la democracia, a los derechos de las personas. Y hubo inclusive avances, ¿verdad? Ha habido avances, pero la corrupción aprendió a colarse en esos avances. Y hoy prácticamente no hay ámbito donde no se abuse del poder para sacar ventaja y también para hacerle daño a las demás personas o a todas las personas. Pero la fe cristiana enseña que la raíz de toda perversidad es el quebrantamiento de nuestra relación con Dios, no tomar en cuenta a Dios y no tomar en cuenta la voluntad de Dios para las criaturas. Esa es la razón de maltratos a las personas y también al medio ambiente. La corrupción es ese mal relacional que mina todas, absolutamente todas las demás relaciones. Definitivamente, hablar de corrupción en nuestros pueblos es hablar de una cuestión compleja y estructural. En América Latina la corrupción se manifiesta en forma que va desde el soborno a policías y funcionarios, pasando por la malversación de fondos públicos, hasta el nepotismo, donde cargos y oportunidades se otorgan, no por méritos, sino por ciertas conexiones personales. Está presente en el sector privado, en la evasión fiscal, en empresas que sobornan para obtener contratos, tristemente, hasta en ambientes religiosos. Pero más allá de estas formas visibles, hay otra corrupción que es más difícil de detectar, la que erosiona los valores de la sociedad. Es esa aceptación tácita de pequeñas trampas, como pagar para adelantar un trámite o acceder a servicios de forma irregular. Al final, toda corrupción no es solo un problema de leyes y políticas, es un problema de cultura y de valores. Loida, sabemos que América Latina ha sido golpeada históricamente por altos niveles de corrupción. Y esto no es solo una percepción, sino una realidad respaldada por múltiples informes internacionales. Pero más allá de los titulares de prensa o de redes, ¿qué nos dicen los datos sobre el estado de la corrupción en América Latina? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos como región en este sentido? Sí, Richard, los datos son realmente alarmantes, yo diría escalofriantes. Según este índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, América Latina sigue siendo una de las regiones con mayores índices de corrupción en el mundo. Países como Venezuela, por ejemplo, como Nicaragua, como Honduras, aparecen constantemente, año a año, entre los peores calificados en transparencia. Mientras que incluso países con democracias mucho más sólidas, como por ejemplo Chile y también Uruguay, han enfrentado escándalos significativos en los últimos años, ¿verdad? Uno de los principales desafíos es la impunidad. Qué palabra, pero sobre todo lo que significa impunidad. Y muchas veces los casos de corrupción quedan en denuncias mediáticas, pero pocos llegan a sentencias condenatorias. Y esto genera una sensación de desesperanza, desconfianza en la justicia. Otro factor preocupante es el debilitamiento de las instituciones democráticas. En varios países de nuestra región, los organismos de control están cooptados por intereses políticos y también por intereses económicos, por cierto, lo que limita la capacidad de actuar contra la corrupción. Y por supuesto, esto también impacta directamente en la vida de todas las personas, por cierto. Hablamos de hospitales sin insumos, por ejemplo, porque los fondos fueron desviados, de escuelas deterioradas, porque el dinero nunca llegó a las comunidades, también comunidades sin acceso a servicios básicos porque alguien se benefició a costa del bienestar colectivo. Y la corrupción es eso, ¿no? La corrupción igualmente no es solo un problema abstracto, sino que tiene consecuencias muy concretas en la vida de todas las personas. Escuchándote, Loida, me surge una pregunta clave. Muchas veces creemos que la corrupción es un problema que solo afecta a las esferas más altas del poder, pero la realidad es que se infiltra en todos los niveles de la sociedad. ¿Cómo se manifiesta la corrupción en la vida cotidiana de una persona en nuestra región? Y sobre todo, ¿cómo termina afectando a los más vulnerables?
Bueno, la corrupción tiene un impacto directo y directo en lo cotidiano, en lo del día a día. Pensemos, por ejemplo, en algunos ejemplos de corrupción. Cuando una persona tiene que pagar para recibir atención médica de un hospital público, eso es corrupción. Cuando un estudiante no consigue una beca porque fue otorgada a alguien con conexiones políticas, eso es corrupción. Lo mismo cuando un estudiante no consigue el cupo en su universidad porque se lo entregaron a otros, eso es corrupción. Cuando las calles de un barrio no son reparadas porque los fondos fueron desviados a cuentas privadas, eso es corrupción. Tristemente, los más afectados son los más vulnerables. Por lo general, siempre es así. Y para los tales, la corrupción implica debatirse muchas veces entre la vida y la muerte. ¿Qué significa para una madre no lograr acceder a los medicamentos, por ejemplo, porque los precios han sido inflados por redes de corrupción en el sistema de salud? O en las comunidades indígenas desplazadas porque se han otorgado concesiones mineras sin consulta previa. Lo más preocupante es que en nuestros países latinoamericanos hemos normalizado estas cosas y muchas veces inclusive los cristianos la hemos normalizado. Y aquí es donde entra una pregunta determinante. ¿Qué tiene que ver la corrupción con nuestra fe? A juzgar por las actitudes de algunos cristianos, pareciera que la iglesia debería limitarse a cuestiones espirituales o abstractas. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre este tema? ¿Dice algo? ¿Cuál debería ser nuestra postura como cristianos ante este flagelo? Bueno, la Biblia habla mucho sobre justicia, habla sobre integridad y habla también sobre ese llamado a denunciar la opresión. En esto de los versículos quizá más hermosos de la Biblia, para mí, por lo menos en Miqueas 6:8 se nos dice que, ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Jesús mismo denunció la corrupción religiosa y política también de su tiempo, enfrentando a líderes que explotaban a los más débiles. Ser cristiano no es solo ir a la iglesia los domingos, es vivir en coherencia con los valores del reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de justicia. Si como iglesia callamos ante la corrupción, estamos fallando en nuestra misión profética. La Biblia nos llama a buscar el bienestar de los demás. Dios espera que se ejerza un liderazgo justo y también responsable, y nos exhorta a que no nos quedemos del lado del adversario. El que robaba no debe robar más. La justicia es una virtud y Dios pide que quienes le conozcan den testimonio de esa virtud. Como bien dices, en la palabra de Dios, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, abundan las referencias a la integridad, a la buena gobernanza, hacia el proceder que honra a Dios y le hace bien a las personas, así como también abundan las referencias que alimentan una teología y una ética que nos llama a denunciar lo malo, a proponer lo bueno. Loida, para cerrar, el enfoque no es solo anticorrupción, sino de promoción de la integridad. ¿Cómo podemos desde las iglesias asumir este doble movimiento? Es fundamental entender que enfrentar la corrupción no es solo una cuestión de ética social, sino también un llamado profundamente arraigado en nuestra fe. Como cristianos estamos llamados a ser sal y ser luz en este mundo, lo que significa que no podemos permanecer indiferentes ante las estructuras de injusticia que perpetúan la desigualdad, perpetúan la pobreza y también perpetúan la exclusión. Para empezar, necesitamos una transformación interna desde nuestras iglesias. Esto implica reflexionar sobre cómo nuestra teología, cómo nuestras prácticas pueden a veces, sin darnos cuenta, limitar nuestra misión de hablar y actuar en contra de la corrupción. No podemos reducir el evangelio solo a una experiencia personal de fe sin considerar sus implicaciones en la vida pública de cada una de las personas. Jesús, por ejemplo, nos enseñó que el amor a Dios y el amor al prójimo es inseparable. Y ese amor se traduce en justicia, se traduce en integridad y se traduce en defensa de los más vulnerables. En términos prácticos, las iglesias pueden tomar varias acciones y quisiera compartirlas con ustedes hoy. La primera, capacitación e información. Capacitación e información en ética ciudadana e incidencia pública. Esto es algo urgente.
Urgente que formemos a nuestras comunidades en temas de ética ciudadana, de derechos humanos y de participación política desde una perspectiva cristiana. En segundo lugar, podemos nosotros producir materiales, producir estudios bíblicos sobre corrupción, sobre justicia, porque necesitamos herramientas que ayuden a nuestras comunidades a comprender que la lucha contra la corrupción no es un tema ajeno realmente a la fe. Estudios bíblicos, por ejemplo, material litúrgico, reflexiones teológicas, pueden ayudarnos a anclar este compromiso en las Escrituras. En tercer lugar, necesitamos hacer una revisión de prácticas internas en la iglesia. ¿Cómo predicar contra la corrupción si dentro de nuestras propias iglesias o comunidades de fe no hay transparencia, por ejemplo? Las iglesias deben revisar sus procesos de administración financiera, deben hacer su rendición de cuentas, deben tener mecanismos de toma de decisiones para asegurarse de que reflejen los valores del reino de Dios y que nos protejamos ante la corrupción. En cuarto lugar, recomendaría redes de incidencia y también trabajo conjunto con la sociedad civil. La iglesia tiene un rol profético que va más allá de sus cuatro paredes. Tenemos que entender esto. Debemos denunciar las injusticias y trabajar junto con otras organizaciones comprometidas con la lucha contra la corrupción. La conformación de redes de líderes cristianos que se involucren en incidencia pública es vital, es crucial. En quinto lugar, también hacer un acompañamiento pastoral a quienes trabajan contra la corrupción. Muchas personas que trabajan en esta lucha anticorrupción enfrentan amenazas y enfrentan presiones y muy fuertes, por cierto. Las iglesias pueden brindarles acompañamiento espiritual, también acompañamiento emocional, reconocer su labor como un ministerio de ciudadanía y de justicia también. Y también creo que es vital que podamos entender cómo hacer un llamado a la movilización cristiana. Finalmente, para que cualquier esfuerzo sea efectivo, necesitamos movilizarnos y necesitamos movilizar a nuestras juventudes. La lucha contra la corrupción no es solo para especialistas, no es solo para activistas, es un llamado de Dios para toda la iglesia. Y las juventudes cristianas de América Latina, de nuestro Caribe, pueden y deben ser protagonistas de este proceso, liderando iniciativas de transparencia, liderando iniciativas de justicia y transformación social desde la fe. No se trata solo de denunciar la corrupción, sino de modelar una nueva forma de vivir en comunidad, donde la integridad, la justicia y la compasión sean el centro. Los tentáculos de la corrupción en nuestros pueblos son muchos, pero muchas son también las posibilidades de hacer algo en el nombre del Señor y en obediencia a su palabra. Loida, ha sido un verdadero privilegio contar contigo hoy. Gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tu compromiso y por recordarnos que la lucha contra la corrupción es también una lucha por la dignidad, la justicia y la verdad, cosa que agrada a nuestro Señor. Muchísimas gracias a ti, Richard, y a los que nos escucharán también en este podcast. Espero que esta conversación nos ayude muchísimo a reflexionar, pero sobre todo a comprometernos a ser agentes de transformación en nuestras comunidades. Ahora queremos escuchar de ustedes. ¿Cómo creen que la iglesia y cada uno de nosotros como seguidores de Jesús podemos y debemos actuar contra la corrupción en nuestra región? Y recuerden que no solo es contra la corrupción, sino en pro de la integridad. ¿Qué cambios podemos empezar a hacer desde nuestra vida diaria y nuestras comunidades? Escriban sus respuestas en los comentarios. Queremos conocer sus ideas, experiencias y sugerencias para seguir aprendiendo y avanzando juntos en esta misión. Recuerden suscribirse al canal de la Red Juvenil de Tirfan para América Latina, darle like a este video y compartirlo con otras personas. Nos vemos en la próxima entrega.